pasó que su jornada arranca por las mañanas, se preparan un té, un café, un mate, se sientan a la máquina a laburar, están grandes horas haciendo reportes, leyendo, estudiando, trabajando, reunión va, reunión viene, se hace mediodía, tienen que parar, tienen que hacerse la comida, capaz que tienen que comer hasta incluso muy rápido porque tienen otra reunión u otras obligaciones, después siguen trabajando, cortan otra vez para merendar, te diste cuenta, son las 5 de la tarde, si tenés suerte podés terminar tu jornada entre las 5 y las 6, si no, si estás afectado a alguna actividad de índole educativa, probablemente tengas que seguir conectado hasta las 11 de la noche, 10:30. Y termina la jornada y decís, loco, recién estoy arrancando. A mí la verdad que me pasa todos los días y creo que a la mayoría de los que estamos acá presentes nos pasa. Esto siempre pasó, pero había un concepto que lo regulaba que se llama educación de calidad, que es contar con el espacio adecuado para poder desarrollar nuestras actividades, contar con los recursos, con la gente con la cual poder esparcirse. Los voy a invitar por un ratito a hacer un viaje al pasado. ¿Se acuerdan? Por lo menos era mi caso en la escuela secundaria, cuando teníamos que correr a la biblioteca a buscar el televisor porque corrías el riesgo de quedarte sin el recurso educativo tecnológico para poder tener la clase. Mi nombre es Federico Orest, tengo 31 años, soy ingeniero en sistemas graduado de esta misma casa, soy docente y también soy estudiante porque estoy terminando la maestría en este mismo lugar. Y les voy a mostrar cómo en la actualidad, a pesar de todos los avances tecnológicos que nos rodean, seguimos teniendo que correr para no quedarnos sin el recurso tecnológico. El concepto de educación de calidad que recién les comentaba, con el tiempo fue mutando y de la pandemia para acá adelante mutó al nombre educación virtual de calidad, que básicamente es lo mismo que les mencionaba, ¿no? Contar con recursos tecnológicos adecuados, la estructura y el contenido del curso que ofrezcan un valor formativo y que se realicen aprendizajes efectivos que sean en un ambiente satisfactorio. Hay una encuesta que en lo personal me llamó muchísimo la atención, se realizó en el año 2022 y arrojó que 9 de cada 10 estudiantes deben compartir sus dispositivos tecnológicos. Si vamos un poquito más al gráfico, ¿no? 72,4% de la población encuestada. Vuelvo a decir, tienen que compartir el recurso tecnológico. Y en un año en el cual todavía estamos analizando los datos del censo, donde una de las preguntas era acerca de las TIC, de las tecnologías de información aplicadas a la educación, me puse a analizar un poco los números y decía, bueno, 89,7% de las viviendas habitadas hay al menos un celular con internet. Un celular. Ahora, ¿qué pasa cuando el celular se queda sin batería? Se te cayó, se te rompió la pantalla, te quedaste sin acceso a la educación. Y dirán, bueno, habrán computadoras, habrán televisores. Y volví otra vez a los datos del censo. Y decía, 59,3% cuentan con una computadora, una tablet o un equipo similar. Sabemos que esos dispositivos en la mayoría se conectan mediante conexión cableada, no conexión inalámbrica. La inalámbrica la reservamos para los datos móviles. 78% de las viviendas habitadas disponen de internet de banda ancha alámbrica o Wi-Fi. Todos datos del censo, no es ningún invento mío. Un estudio recientemente realizado por Speedtest, una herramienta que ofrece métricas para medir las distintas conexiones de internet a lo largo del mundo, ubicó a Argentina en el puesto número 74 respecto a velocidad, un 28% aproximadamente más bajo del promedio mundial, 56 megas de bajada. La subida promedio, mientras tanto, subida de material, andaba entre los 24,6 megas por segundo y una latencia de 12 milisegundos. Quiere decir la frecuencia, ¿no? Si yo veo una película, la latencia me va a permitir que yo la vea de forma continua, digamos, que no se vea pausada, que no se me congele la imagen.
el ENACOM nos ofrece los datos de público conocimiento a nivel poblacional, cómo están distribuidas las redes cableadas. Fíjense, el 63% de la población posee una conexión de mayor de 30 megabytes por segundo. Vuelvo a decir, cableada, ¿eh? No hablamos de las redes móviles. Si nos ponemos a hablar de las redes móviles, volvemos a nuestro amigo de Speedtest y ofreció este resultado que en lo particular a mí me movió muchísimo el piso. Argentina se ubica en el puesto 91. Seguimos top 100, con una velocidad de 23,44 megas por segundo. Un 43% más baja que el promedio mundial. Pero podríamos decir que seguimos bien porque para bajar, para tener una clase online, es necesario aproximadamente una conexión de 10 megabytes por segundo. Pero les invito a preguntarse lo siguiente. ¿Las redes móviles tienen internet ilimitado? Ustedes cuando pagan el abono del celular, ¿tienen los famosos gigas ilimitados? Habrá gente que sí, pero la mayoría no. Entonces, me puse a analizar, bueno, cómo es la distribución cuando tenemos actividades sincrónicas o asincrónicas a través de la educación. Fíjense, por ejemplo, Zoom y Google Meet, ¿no? Una videollamada de 50 minutos, un promedio de lo que dura una clase, consume entre 700 megas a 3 gigas. Y ni hablar si, por ejemplo, nos ponemos a indagar con YouTube, con Netflix, con todas las plataformas de streaming, ¿no? Mínimo, para un día, necesitamos entonces tener de 700 a 3 gigas. Veamos un ejemplo de una familia tipo, 4 personas, 2 adultos y 2 niños, 2 adultos que ejercen lo que hoy se llama el home office, el trabajo remoto a través de la computadora, y 2 alumnos que, si bien no tienen clases totalmente sincrónicas a través de internet, utilizan las plataformas web. Observen este dato. Cerca de 38 gigas se necesitan en un mes para poder dar abasto y tener esas facilidades. Los megas que se consumen en las videollamadas, como sabrán, dependen de un montonazo de factores. Dependen del número de participantes, de la aplicación, de la resolución de la cámara, obviamente de la estabilidad y de la calidad de imagen que ofrece tanto Google Meet, Zoom, Teams o la plataforma que usen. Una videollamada de 30 minutos puede llegar a consumir aproximadamente 1,5 gigas. Una videollamada, un día, una persona. Y me dirán, bueno, yo no uso esas plataformas, me manejo directamente con el celular, con WhatsApp. Bueno, investigué un poquito cómo sería WhatsApp en un día, un número promedio, 5.600 mensajes, y fíjense, una videollamada de 20 minutos, 149 megas. Multiplíquenlo por la cantidad de días, ni siquiera por la cantidad de llamadas que tienen, sino por la cantidad de días de un mes. ¿Nos alcanza para poder seguir teniendo un abono de celular? Otra encuesta al mismo público se les preguntaba si creían que los datos de sus abonos de celular eran suficientes o insuficientes. La verdad que no me sorprendió. Yo también hubiese estado dentro del público rojo, ¿no? Casi el 84% dijo que eran insuficientes. Vamos terminando con el tema de las estadísticas, porque la verdad que si no se va a hacer una charla demasiado ingenieril y no es la idea, esto para todo el público. Pero me quería quedar con esta última que también me movió bastante la cabeza. ¿Cómo creía la gente que, independientemente de la conexión que usaran, si era adecuada o inadecuada para tener actividades sincrónicas? Llamadas, streaming, lo que sea. Inclusive hasta la carga de materiales, ¿no? El famoso campus virtual que recién mencionaban. Y fíjense, 42% dijo que es adecuado, pero el 47,7%, casi 50%, dice que es poco adecuado. Problemas constantes. Y esto lo podemos traducir en que 6 de cada 10 familias reportan tener un servicio poco adecuado o inadecuado. Hoy nos encontramos con el desafío de pasar del concepto de docente y virtualidad a docente a través de la virtualidad. Los docentes antes teníamos el tema de las actividades virtuales quizás como un complemento, sobre todo si hablamos de nivel primario o secundario. Se podía acudir, sí, al uso de dispositivos tecnológicos, pero no era la herramienta principal. Independientemente es el nivel universitario porque el alumno tiene otra autonomía, otras facilidades. Voy a centrarme más en el primario, en el secundario, incluso
hasta terciario. Los docentes tuvimos que reinventar nosotros mismos nuestra forma de dar las clases, la forma de hacerle llegar el material al alumno, y obviamente el alumno también se tuvo que acostumbrar a tener que conectarse, cambiar el paradigma de la educación. Hoy nos encontramos con una brecha más grande todavía, la famosa grieta, personas desconectadas por Internet, es decir, que no tienen conexión a Internet, existió toda la vida, y personas desconectadas socialmente. ¿Qué quiere decir socialmente? Quiere decir personas que tienen dispositivos en sus casas, tienen el celular, tienen la netbook, tienen lo que sea, pero no tienen conexión a Internet o no tienen suficiente buena conexión a Internet para poder llevar adelante estas actividades. Hoy el paradigma está centrado en poder unir esa brecha. Nos encontramos frente a la dificultad de cómo hacer llegar toda esa información y cómo mantener al público conectado. Fíjense que en el siglo XXI, en la era de la tecnología, de las telecomunicaciones, donde todos tenemos un celular, todavía tenemos que seguir corriendo a buscar el televisor porque te quedás con el riesgo de quedarte sin el recurso tecnológico. Muchas gracias.